Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela y vamos con el tema número 52. Seguimos con los resultados de la revelación. Y bueno, pues un resultado que nos da el Señor al mostrarse en nuestras vidas es obediencia. Fíjate que la obediencia es un don también que Dios nos regala, pero también es un requisito. El Señor te ayuda a obedecer, pero Él quiere que tú quieras obedecer. Vamos a la palabra de Dios, ahí a la carta de Primera de Juan, y vamos a leer el capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ya vimos que tener revelación es conocer a Dios, porque la revelación es tener los ojos abiertos ante las manifestaciones de Dios, y Dios se manifiesta y se da a conocer a través de su palabra. Ya vimos que Él habla a través de Cristo y nos habla a través de su palabra, y con la ayuda del Espíritu Santo nos lleva a comprender cosas que antes no comprendíamos. Esto es revelación, hermanas. Y cuando nosotros le conocemos, realmente podemos decir que le conocemos si estamos guardando sus mandamientos. La gente que dice que conoce a Dios o que habla con Dios, pero que vive en pecado, es una persona que vive en mentira. Como dice el versículo 4, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lamentablemente hoy en día hay mucha gente que vive así y que se acostumbra a vivir así. A mí me ha tocado compartirle a las personas de Dios, hablarles del Evangelio, y las personas dicen, no, sí, no, yo estoy con Dios, yo hablo con Él siempre. Pero su vida dice otra cosa, su boca dice otra cosa, porque incluso con una simple conversación te das cuenta si esa persona vive en amargura, si vive en envidias, si vive en contiendas, en pleitos, simplemente con lo que te platican, porque no tarda mucho en el que ya estén hablando mal de alguien. Y eso, hermanas, es pecado. Hablar mal de los demás es pecado, hermanas. Y en eso ya te estás dando cuenta que fulanito, sutanito, no está guardando los mandamientos. Porque un mandamiento, el segundo mandamiento más importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No debemos hablar mal de los demás, pero bueno, también para eso tenemos que cuidar nuestra lengua, y debemos de hacer todo un estudio de cómo cuidar nuestra lengua, porque que es difícil dejar de hablar cosas que no debemos de hablar. Bueno, pero ese es un pequeño ejemplo. Nuestra vida tiene que estar regida por los mandamientos de Dios, toda nuestra vida. No podemos decir que conocemos a Dios si cuando estamos en tiempos de aflicción o necesidad, lejos de ir a Dios, vamos a cualquier otra ayuda menos a la de Dios. Mucha gente hasta va a que le lean las cartas. Mucha gente consulta a amigos mundanos, o si se enferma confía en los médicos y no en Dios. Pero ¿cómo decimos que conocemos a Dios si a la hora de la hora no vamos a guardar sus mandamientos? Eso nos convierte en personas hipócritas y falsas, hermanas. Debemos de buscar la autenticidad. Y cuando nosotros realmente buscamos la autenticidad, tenemos este resultado tan hermoso, porque guardar los mandamientos de Dios no es nada fácil para una persona que vive en la carne, pero una persona que vive en el Espíritu, que vive en obediencia a Dios y que conoce a Dios y que habla con Dios todos los días, esa persona tiene el poder, porque tiene la ayuda del Espíritu Santo. Porque Dios nos ha dado de su Espíritu para poder hacer las cosas. Así que, ¿un hijo de Dios puede guardar los mandamientos? Claro que sí, porque tiene una ayuda extra, que es a Dios mismo en su vida, en su corazón, transformando su mente, sus pensamientos, sus hábitos, los transforma todos los días para poder ser obediente. Así que un resultado de hablar diario con Dios es esa transformación desde adentro hacia afuera para poder ser obedientes. Una persona que ve a Dios es una persona visiblemente obediente. Es un resultado. Si antes robaba, ya no roba. Si antes
se drogaba, ya no se droga. Si antes era adúltero, ahora ya no lo es. Si antes era mentiroso, ahora ya no lo es. Y así les puedo poner muchos ejemplos, hermanas. Ese es el resultado. Son frutos del arrepentimiento, la obediencia. Es más, un acto de obediencia visible de alguien que cree en Dios es el bautizo. Una persona que cree en el Señor Jesucristo se bautiza por fe, por obediencia. Y así hay muchas cosas. No deja de congregarse porque es obediente. No deja de leer la palabra porque es obediente, hermanas. Porque es un resultado de la comunión que esa persona tiene con Dios. Porque Dios es el que hace la obra. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no es como que digas, ay, es que por más que quiero obedecer, no puedo. Bueno, es que tal vez te falta hablar más con Dios. Y cada una de nosotras podemos reconocer cómo hemos sido desobedientes en algunas cosas o tal vez en muchas, pero por estar apartados de Dios. Cuando mengua en nuestra vida la oración y la lectura de la palabra, en cualquier momento caemos en desobediencia. ¿Por qué? Porque estamos descuidándonos, porque esos momentos de revelación de Dios no los estamos buscando, ni los estamos disfrutando, sino que estamos teniendo deleite en otras cosas que pueden ser obras de la carne. Y entonces estamos descuidando la revelación de Dios y por lo tanto caemos en desobediencia. Pero sabemos también que si buscamos a Dios, Él nos ayuda a obedecerle. Por eso, hermanas, un resultado difícil, pero no imposible, de la revelación es ser obedientes a Dios. Guardar sus mandamientos, eso significa obedece sus mandamientos. Pero si tú dices, yo conozco a Dios, pero no obedeces su palabra, como dice aquí, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Mejor, hermanas, seamos obedientes y guardemos sus mandamientos, y si nos faltan fuerzas, pues pidámoselas a Dios. Si nos falta sabiduría, pues pidámosela a Dios, porque Él la va a dar. Bueno, hermanas, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor los bendiga.